Y qué mejor manera de escuchar sus temas si sabemos cómo consigue llegar a esa calidad vocal a la que llegan sus ingenieros. Bueno, queridos amigos, ¿qué tenemos por aquí? De nuevo, otra vez por el canal, tenemos un haciendo voces estilo tal, en este caso toca Fate. Creo que es un artista muy interesante y los últimos temas que están sacando están sonando muy bien. Obviamente, como digo en estos vídeos, no tenemos la voz de Fate ni los equipos que utilizan allí, pero hemos conseguido, yo creo que llegar a un nivel bastante bueno, obviamente respetando los rangos, pero yo creo que os va a gustar bastante. Voy a dejarme de cháchara y os voy a enseñar a lo que hemos llegado. Esta sería la canción original de Fate, es la de Vacaciones, que si no me equivoco es la última que ha salido suya, y esto sería su estribillo. No quieres saber más de amores, quiero otras cosas mejores. Vale, y ahora el nuestro, teniendo en cuenta obviamente que nuestra base es de la Capella Extractor y que tampoco es la mejor base del universo. No quieres saber más de amores, quiero otras cosas mejores. Ya nadie le hace el amor porque ya se los come. Vamos a ponerla a nuestra sola entera. No quieres saber más de amores, quiero otras cosas mejores. Ya nadie le hace el amor porque ya se los come. Quiere darle fuego a los blones, quiere perrear mis canciones. Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones. Sobre todo, ya independientemente de la calidad que hayamos conseguido lograr, me gusta que el brillo que le hemos dado es bastante parecido al de Fate. Y la verdad es que me mola mucho eso, porque os lo voy a enseñar cómo lo he hecho, obviamente. En este vídeo sí que vamos a utilizar plugins de más calidad, vamos a ir variando un poquito. En otros vídeos utilizo plugins más baratos, en otros vídeos utilizo plugins gratis. En este vídeo vamos a utilizar plugins de un poquito más de calidad. Y no me voy a enrollar más, vamos a empezar primero con cómo he grabado. Vale, teníamos esta voz principal, que es esta de aquí. No quieres saber más de amores, que antes sonaba algo así. No quieres saber más de amor. Y ahora suena algo así. No quieres saber más de amores. Luego tenemos una voz secundaria. No quieres saber más de amores. Quiero otras cosas mejor. Que es la misma, pero con el doubler del Metatune. Y luego tenemos unos coros por aquí. Quiere darle, quiere perder mis canciones. Y por último, un falsete. No quieres saber más de amor. A este le he puesto a tope autotune al falsete. No quieres saber más. Le voy a bajar un poco porque sí que me he pasado a otro pueblo. No quieres saber más de amores. Quiero otras cosas mejores. Ya nadie le hace el amor porque ya se los come. Y todo junto sonaría así. No quieres saber más de amores, quiero otras cosas mejores. Ya nadie le hace el amor porque ya se los come. Quiere darle fuego a los blones, quiere perrear mis canciones. Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones. Quiere darle fuego a la blade. Vale, pues vamos a comenzar con nuestra cadena de mezcla, ¿no? Tenemos la voz principal, que la voy a loopear, y en nuestra voz principal tenemos primero el Metatune, que no me enrollo, simplemente tiene fa sostenido mayor, ¿vale? Con un autotune ni muy flojo ni muy bajo. Luego tenemos un InfiQ, que lo utilizo sobre todo para filtrar frecuencias feas, para quitar resonancias, sobre todo esta de la que siempre hablo. ¿Vale? Luego unos graves aquí un poco molestos y algunas resonancias de la sala y también de la voz en 3000 Hz, aparte de, como he dicho, este filtro de paso alto para filtrar todos esos graves con información innecesaria que no nos sirven para nada, bla, un ecualizador paramétrico donde hemos eliminado resonancias y frecuencias molestas. Luego, ¿qué tenemos? Encontramos un Virtual Mix Rack donde tenemos ecualizadores a punta pala. Tenemos este de aquí, donde le estamos dando un poquito de brillo en 20.000 ya para empezar un poquito a darle ese brillo a la voz. Luego, un poquito de presencia en 1500 y en 300 le hemos restado un poquito de esos graves molestos, ¿vale? Luego por aquí tenemos otro EQ que voy a quitar porque no estamos haciendo absolutamente nada, así que fuera.
Y a este de aquí, sí que sí, le estamos quitando en 600 porque sentía que todavía necesitaba quitarle un poquito más de 600 por esta frecuencia de aquí, pero muy poquito, o sea, literalmente muy poquito, menos 1 dB. Y luego un poquito de 500 porque los medios se me hacían muy cargados y quería vaciarlo un poquito porque la voz de Face suena muy cristalina y muy limpia y no tiene demasiado cuerpo, ¿no? Lo tiene, pero está un poquito más concentrada en la zona de graves, entonces me quería centrar más en trabajar la zona de graves y dejar un poquito los medios más bajos. Luego tenemos otro ecualizador más donde estamos restando de 2.32 para buscar el equilibrio en graves con un filtro aquí de campana un poquito más abierto. Como sabéis, esta perita de aquí nos sirve para determinar el ancho de banda, cuánto va a ocupar nuestra Q, nuestra campana. Esto sería, si nosotros nos venimos al InfiQ, sería lo ancha que sería nuestra campana, ¿vale? Entonces, voy a quitar la reverb, voy a desactivar todos estos plugins antes del compresor, con el compresor incluido, y vamos a ver el cambio que hay con el InfiQ y el Virtual Mid Rack. Esto es sin el InfiQ y el Virtual Mid Rack. No quieres saber más de amores. Y esto con. No quieres saber más de amores. Quiero otras cosas mejores. Ya nadie le hace el amor. Sí, nos hemos pasado quitándole graves, pero luego vamos a recuperarlos, ¿vale? Luego tenemos un compresor que lo voy a poner ya. No quieres saber más de amores. Quiero otras cosas mejores. Ya nadie le hace el amor. Llegando a menos 5, más o menos. Quiere darle fuego a los bloques. Porque ha tocado así, ¿vale? Yo siempre digo que menos 5, menos 7, menos 10, menos 20, lo que sea necesario para la voz. Porque a lo mejor hay una voz que necesita más, una voz que necesita menos. En este caso le hemos dado un peak reduction suave y llega hasta menos 5 nuestro búmetro. Y luego vamos a recuperar un poco de ese volumen aquí en el gain, ¿vale? Ya tenemos nuestra voz ecualizada, comprimida, y ahora le vamos a aplicar un de-esser para reducir las S's, las F's, como digo siempre, los fonemas más sonoros. No quieres saber. Ahí está la S. Quiero otras cosas mejor. Me encanta este de-esser porque las pilla todas. O sea, es que las pilla todas. No quieres saber cosas mejores. Ya nadie le hace el amor porque ya se los come. Especial, ¿vale? Simplemente hemos trabajado el sensitive y el amount para llegar al punto idóneo en el que las S no sonasen tan fuertes, pero que estuviesen presentes. Luego tenemos otro Virtual Mid Rack, que este es el que ya le empieza a dar un poquito de cambio a nuestra grabación. Fijaos, esto es sin este Virtual Mid Rack. Cosas mejores. ¿Se lo pongo? Ya nadie le hace el amor porque ya se los come. Que primero notamos que ya tenemos ahí una potencia en graves superior. Cosas mejores, ya nadie le hace el amor. Y saturación, ¿no? Efectivamente nos metemos dentro y tenemos un ecualizador donde le estamos dando un poquito de 400 para recuperar ese cuerpo que habíamos perdido, un poquito de brillo de 7000 que creía que le podía quedar bastante bien y efectivamente, y luego muy poquito de brillo también de 15000. Luego con otro ecualizador le hemos sumado un poquito de 600 porque sentía que había perdido demasiado antes cuando lo había quitado, y después de la compresión sentía que tenía que sacarlo un poquito más. Estas son cosas que pasan, o que por lo menos a mí me pasan, que a lo mejor estoy haciendo una ecualización, le quito mucho de 600 porque digo, hostia, aquí bien suena, pero después de comprimirla, de controlar la voz y decir, coño, ya la tengo más o menos lista para el resto de cosas, digo, joder, pero es que me falta darle un poquito más de chorro de 600, creo que le he bajado bastante, o de 600 o de 1500, pues se lo damos sin ningún problema y se lo recuperamos. Y también le hemos recuperado graves en 200, que me parecía una frecuencia bastante guay para darle graves a esta voz. Luego por aquí le hemos recuperado graves también de 360 y de unos 500 le hemos quitado un poquito más de medios, siempre teniendo cuidado, ¿vale? Quería conseguir un equilibrio bueno en medios porque, como digo, os he dicho, los medios de Fade no es que suenen muy presentes, están ahí, pero sobre todo predomina el grave y el brillo de la voz, y quería que estuviesen ahí pero que estuviesen lo justo, entonces he sido bastante meticuloso a la hora de poner y quitar frecuencias en estos medios. Y ya está, poquito más por aquí, nada más. Luego tenemos un Revival, que esto funciona como el Fresh Air, pero esta es la versión de pago, el Fresh Air es gratuito, donde le estamos dando aquí brillo, bueno, sí, brillo, como estamos rompiendo los armónicos agudos y los armónicos medios, graves, más o menos. Entonces, esto funcionaría como un mag, no llegando a ser un mag, pero sí como otorgando un poco de brillo, sobre todo con esta perita de aquí, ¿vale? De hecho, si yo lo desconecto y lo pongo, lo desconecto, lo pongo, porque ya se los come. os lo notáis bastante, o sea, es un brillo bastante bonito y cálido que a mí me gusta mucho. Luego muy poquito de saturación, que de hecho creo que le voy a bajar un poquito más para sacar armónicos de nuestra voz, que era lo que buscábamos, y con un filtro de paso alto en 200 Hz. Lo quito.
cosas mejores. Lo pongo. Ya nadie le hace el amor porque ella se los come. Saturando lo justo, ¿vale? Y luego pasamos otro plugin de UAD que es el Pultec, que podemos encontrar el Puigtec en Waves, la versión más barata. Por ejemplo, de este también tenemos el CLA3A de Waves, la versión más barata, que no lo he dicho, pero ahí también está. Y en este caso lo que estamos haciendo es darle un poquito de graves y darle más brillo en la zona de 12.000. Fijaos, yo quito este UAD. Cosas mejores. Lo pongo. Ya nadie le hace el amor porque ella se los come. Quiere darle fuego a los blones. Quiere perrear mis canciones. Y ya la voz empieza a brillar, pero es un brillo roto, un brillo bonito, un brillo que suena bastante guay. Y le hemos atenuado un poquito también al brillo para que no fuese tan molesto. Y por último tenemos un VBC FG Mu, que es un limitador. Lo que estamos haciendo es eso, romper un poquito más la voz, limitándola sin compresión, porque no queremos compresión. El 3 sería la compresión, pues no queremos compresión. Simplemente le hemos dado un poquito de dBs y aquí le hemos restado un poquito en el output. Le hemos dado de input, le hemos bajado de output. Y este sería el resultado final, sin plugins. No quieres saber más de amor. Con plugins. No quieres saber más de amores. Quiero otras cosas mejores. Ya nadie le hace el amor porque ella se los come. Quiere darle fuego a los blones. Quiere perrear mis canciones. Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones. Luego tenemos la voz de aquí, que lleva exactamente los mismos procedimientos, pero únicamente un doubler en el Metatune para darle estéreo a nuestra voz, porque sentía que la voz de Fade está un poquito más abierta en el campo estéreo de la canción. Luego tenemos estos coros de aquí, que está exactamente igual, ¿vale? O sea, están exactamente igual. Igual me refiero con la misma cadena, simplemente un poquito paneados, bajados de volumen. Y luego tenemos este falsete, que le da brillo con un mag. He preferido darle brillo con un mag más que con el Pultec. Y lleva el InFEQ donde estoy filtrando más frecuencias graves, porque obviamente al cantar en falsete tenemos menos información por los graves y me quería centrar un poquito más en esos agudos para que saliesen bonitos. Luego vamos a activar la reverb y vamos a ver cómo cambia la cosa. Sin reverb, con reverb. El amor porque ella se los come. Quiere darle fuego a los blones. Quiere perrear mis canciones. Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones. Bien, ¿qué hemos hecho en la reverb? Tenemos una reverb de KHS donde le hemos dado un más... Bueno, ya voy a abrir la reverb por defecto, porque la verdad es que no me acuerdo cómo venía por defecto y así lo vemos lo que hemos hecho. Esta es la por defecto y esta es la que hemos hecho nosotros. Le hemos dado más decay, le hemos quitado todo el side, porque el side es como la... Vamos. Lo grande que es la habitación donde tú estás metido. O sea, cuando tú pones una reverb lo que quieres hacer es integrar una voz dentro de un espacio. Pues el side es lo grande que va a ser ese espacio. Yo lo quería un espacio pequeño. Le he dado width, estéreo, se le he dado bastante. Y el mix se lo he puesto a tope porque obviamente es un envío. Y lo que queremos en el envío es únicamente señal de reverb para que yo pueda trabajar la reverb por separado. Y con todo esto vamos a ver lo que hay dentro de la reverb. Tenemos un compresor para comprimir la reverb. Porque fijaos, sin compresor. Mejor comprimidita. Además le hemos reducido volumen. Teníamos esto antes del compresor para quitar todas las frecuencias por debajo de los 400 Hz en la reverb, que como sabéis son bastante molestas, y ya entonces sí comprimimos nuestra reverb y todo junto sonaría así. No quieres saber más de amores, quiero otras cosas mejores. Ya nadie le hace el amor porque ella se los come. Quiere darle fuego a los clones. Y ahora vamos a imaginar que estamos haciendo un FT con Fade. Él canta la primera parte y yo la segunda parte. A ver qué pasa. No quieres saber más de amores, quiere otras cosas mejores. Y a nadie le hace el amor porque ella se los come. Quiere darle fuego a los blones. Quiere perrear mis canciones. Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones. Wow. Bueno chicos, yo creo que está bastante bien el resultado al que hemos conseguido llegar con nuestro amigo Fade. Acuérdate de que todavía tenemos el descuento en nuestro curso de voces del 15%, que lo digo en todos los vídeos, y lo tenemos hasta el 30 de noviembre con el código noviembre 15.
Nuestro Instagram, muy importante que estamos activándolo porque lo teníamos muertísimo y ahora estamos activándolo a tope, así que lo tenéis también en la descripción, ir a seguirnos todos, comenta la palabra tecla y si has comentado la palabra tecla yo sabré que tú has llegado hasta el final del vídeo y que tú eres de los que valen, tú eres de los que vas a aprender y de los que vas a llegar lejos. Y qué más, like, deja tu like por favor, si te ha servido, si no, no dejes tu like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.